el material directo o materia prima directa. Tenemos la mano de obra directa y tenemos los costos indirectos de fabricación. Recordemos que los costos indirectos de fabricación o los famosos CIF son los desembolsos o cargos que la empresa hace necesarios para poder producir y que no están catalogados en los dos primeros elementos del costo, ni como materiales directos ni como mano de obra directa. Puede ser material indirecto o materia prima indirecta, puede ser mano de obra indirecta o también otros tipos de desembolso o de cargos, como son, por ejemplo, el arriendo, la mano de obra indirecta, la póliza de seguro, impuestos municipales, la depreciación, los repuestos, servicios públicos, algunos tipos de fletes en las compras de materiales o en las compras de repuestos, el mantenimiento y puede haber otros. Estos son algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo se asignan los CIF? Vimos nosotros en la orden de producción, el ejemplo que hicimos, que se aplica, lo aplicamos directamente. Allí, en ese ejemplo, porque una empresa, podemos decir, pequeña y estaba eh, fabricando por órdenes de producción. Bien, pero podemos decir, hay dos formas de aplicar los CIF. Uno es aplicando CIF históricos. Cuando hablamos de algo histórico es porque algo que ya pasó. Entonces, si hablamos de CIF histórico, son los CIF que se aplican después que se ha efectuado la producción o después que se ha fabricado o manufacturado. Entonces, la empresa puede, por ejemplo, optar fabricar toda la producción y después esperar hacer un análisis de los CIF y entonces empezar a repartir los CIF en las diferentes órdenes de producción. Esa puede ser una opción. Pero esa opción tiene, digamos, un inconveniente, es que a veces se necesita información antes de que terminen de fabricarse. Por lo tanto, aunque esos serían si son los CIF reales, a veces no es práctico hacerlo, porque hay que esperar que se elabore todo y a veces la empresa no tiene esa facilidad de esperar que se produzca todo para poder asignar los CIF, como fue el caso que nosotros hicimos en la orden de producción. Entonces, cuando aplica los CIF después de la producción, se llama que está aplicando, asignando CIF históricos. Lo más práctico que las empresas hacen es aplicar o usar el método de la tasa predeterminada. Es decir, hacer unos estudios antes de que se esté fabricando, antes que termine la producción, unos estudios previos que lo hacen analistas de costo, los ingenieros industriales, en compañía que en varios profesionales y sobre todo se hace en empresas grandes, en empresas que no trabajan solamente el sistema de costo por órdenes de producción, sino costo por procesos y otros métodos de costo. La empresa utiliza esta metodología de la tasa predeterminada. La tasa predeterminada se define como el factor que utiliza la empresa para aplicar los costos indirectos de fabricación a las diferentes órdenes de producción a medida que progresa su fabricación. Es decir, van paralelos. No quiere decir que tiene que esperar, no, sino que a medida que van pasando las órdenes de producción, así se asignan los costos indirectos de fabricación por algo que se conoce tasa predeterminada. Y después que ya hace un corte, se comparan los CIF que la empresa asignó y los CIF reales. Se hace una comparación. Entonces, si vamos a suponer que a un producto se le asignaron 1.000 pesos de CIF, de tasa predeterminada, pero
cuando se hace el análisis de los costos, dicen, no, aquí debieron aplicarse 980 pesos. Significa que le aplicaron 20 pesos de más, entonces hay que hacer un ajuste. Y es decir, va a haber una variación. ¿Ya? Una variación, y si la variación es los CIF aplicados son menores que los CIF reales, es desfavorable, porque quiere decir que la empresa está cobrando menos CIF a los clientes de lo que debiera. Pero si los CIF aplicados son mayor que los CIF reales, quiere decir que es favorable porque se aplicó más CIF o se cobró más CIF al cliente que lo que debía aplicarse. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas dependiendo cuán competitiva quiera ser la empresa. Lo más importante es que esa tasa predeterminada se acerque lo más posible a la realidad, pero siempre va a haber alguna pequeña variación. Esa variación no debe ser grande para no desfasar la información. Ahora, la tasa para calcular, la forma para calcular o la fórmula para calcular la tasa predeterminada es teniendo un presupuesto de los CIF y dividiéndolo sobre algo que se llama el nivel operativo presupuestado. El presupuesto de CIF viene de hacer un cálculo para un periodo, cuánto se va a gastar la empresa en esos ejemplos de CIF que dimos. Los CIF, cuánto en material indirecto, cuánto en mano de obra indirecta, cuánto en arrendamiento, cuánto en mantenimiento, cuánto en impuestos, etcétera. Debe tener un presupuesto para un periodo, por ejemplo, mensual. Listo. Entonces mensual dice, bueno, se va a gastar 24 millones de pesos de CIF. Listo. Sería ese, los CIF presupuestados. Entre todos esos CIF, 24 millones de pesos. Y el nivel operativo presupuestado es lo que la empresa va a fabricar en el periodo. Por ejemplo, en ese mes va a fabricar, vamos a suponer, 10.000 unidades. 10.000 unidades, ese sería el nivel presupuestado. Entonces se toman los CIF, por ejemplo, que son 24 millones de pesos para el periodo, para el mes, y se divide sobre el nivel operativo presupuestado, que serían, por ejemplo, 10.000 unidades, y ahí se obtiene la tasa predeterminada. Ahora lo vamos a ver más adelante con un ejemplo, pero el nivel presupuestado, ese, digamos, la empresa debe hacerlo, y lo hace de acuerdo a qué. Cuando la empresa va a presupuestar lo que va a fabricar, muchas veces lo hace con base a la capacidad que tiene la empresa para fabricar, pero otras veces lo hace con base a la capacidad que tiene la empresa de producir y vender. Entonces, cuando se basa ese nivel operativo en que la empresa fabrica, eso es la capacidad máxima. Ya. Esa es la capacidad máxima que la empresa tiene porque está siempre fabricando continuamente. Pero cuando la empresa no hace eso, sino que dice, bueno, aunque nosotros podamos producir 20.000 unidades, no vamos a fabricar 20.000, sino vamos a fabricar, por ejemplo, 15.000 porque tenemos unos inventarios, porque deseamos tener inventario final e inventarios iniciales. Entonces ahí se puede hacer un juego de inventario para poder calcular el nivel operativo. Pero recordemos que el nivel operativo es esa capacidad de la empresa producir, basado en muchas veces en producir y vender. Porque muchas veces las empresas pues no van a producir ese sin tener que vender, no. Deben tener muy en cuenta lo que es el presupuesto de venta. Aquí vamos a ver un ejemplo de nivel operativo presupuestado. Una empresa, por ejemplo, desea un inventario final de 15.000 unidades. Quiere tener en inventario final, el final de mes del periodo, 15.000 unidades. Y tiene un presupuesto de ventas de 90.000 unidades. Y además, la empresa también tiene actualmente un inventario inicial de 14.000 unidades. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la capacidad requerida?
Es decir, cuál es el nivel operativo presupuestado para ese periodo. Fácil, hacemos un juego de inventario. Entonces la solución sería, si tiene un inventario, quiere un inventario final de 5.000 unidades, necesita fabricar esas 5.000 unidades. Pero además tiene un presupuesto de ventas de 60.000 unidades. No solamente debe fabricar las 5.000 que quiere tener al final en inventario, sino las 60.000 que va a vender, lo cual requiere inicialmente 65.000 unidades. Pero, la empresa tiene un inventario inicial de 4.000 unidades. Entonces, si necesito 65.000, pero ya tengo 4.000, lo que hago es restárselas y me da 61.000. Esa es la capacidad requerida o el nivel operativo requerido. Esto es lo que se conoce como un juego de inventario. El juego de inventario se utiliza en varios cálculos que hace la empresa para determinar las necesidades. Bien, ahora resulta que la empresa, ese nivel de producción o nivel operativo presupuestado, ella lo puede expresar en varias formas. Puede expresarlo en unidades de producto, puede expresarlo en horas de manos de obra, puede expresarlo en valor de la mano de obra, puede expresarlo en horas máquina, en unidades de producto. Entonces cuando la empresa expresa su nivel de operación en unidades de producto, entonces está diciendo que va a fabricar tantos productos en el mes. ¿Esto qué es? Significa que los productos son muy parecidos. Se dice que son homogéneos, tienen características muy similares, fabrican ese producto. Por lo tanto, se puede calcular una tasa predeterminada porque los productos, teniendo las mismas características, siendo muy parecidos, van a utilizar las mismas materias primas y se van a llevar el mismo tiempo de fabricación. Entonces la empresa dice que el nivel operativo va a ser de 20.000 unidades. O como es el ejemplo anterior, va a ser de 61.000 unidades. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo de cálculo de la tasa predeterminada tomando como ejemplo los 61.000 unidades esta. Y también teniendo un presupuesto de costos indirectos de fabricación. Entonces tenemos aquí una empresa que expresa su capacidad en unidades de producto, unidades de fabricar. Y va a fabricar 61.000 unidades, como calculamos allá. Y el presupuesto de costos indirectos de fabricación para dicha capacidad práctica es de 24.400 pesos para ese mes. Calcular la tasa predeterminada de costos indirectos de fabricación. Sencillo. La fórmula, recordemos, tasa predeterminada es igual a los SIP presupuestados sobre el nivel operativo presupuestado. Dijimos que el presupuesto de SIF para el mes es 24.400.000 y que las unidades a producir, la capacidad, nivel operativo son 61.000 unidades. Listo. Al hacer esta división nos da 400 pesos por unidad. Ahí está la interpretación de esos 400 pesos. Quiere decir que las órdenes de producción recibirán un cargo de 400 pesos por unidad producida en cada orden por concepto de costos indirectos de fabricación. Entonces vamos a suponer que en una orden de producción se fabricaron 1.000 unidades de este producto. Listo. Significa que se le van a cargar 400 pesos por cada unidad, lo cual daría 400 por 1.000, serían 400.000 pesos. Ahora, si fueron no 1.000 unidades, sino vamos a suponer que son 2.000 unidades, listo. Se van a cargar entonces 400 por 2.000, serían 800.000. Entonces fíjense que esa orden de producción lleva más costos indirectos de fabricación porque ahí se elaboró más producto. Pero todo se asigna de acuerdo a la tasa predeterminada que se ha calculado previamente. Así como se hace con la mano de obra, perdón, con las unidades,
Recordemos aquí que este presupuesto se hace con unidades de producto, la base predeterminada, el nivel operativo los fue expresado en unidades, pero también se puede expresar en horas de mano de obra directa. Es decir, en vez de decir que vamos a fabricar 61.000 unidades, entonces ese presupuesto de CIS se divide sobre el, las horas de mano de obra que se van a trabajar en el mes. Entonces hay que calcular cuántas son las horas que van a trabajar el personal en el mes. Si un trabajador, por ejemplo, serían 240 horas. Pero si son dos trabajadores, ya serían 480 horas. Suponiendo que apenas trabajan 8 horas diarias. Y si son 10 trabajadores y cada trabajador trabaja en el mes 240 horas, quiere decir que serían 2.400 horas. Entonces fíjense que el nivel se puede expresar también en horas de mano de obra, lo cual entonces al nosotros hacer el cálculo sería 24.400.000 sobre el número de horas que se vayan a trabajar si es en el mes que se tiene el periodo, bueno, mensuales. Serían 240 o 2.400 el número de horas. Y esto daría un valor aquí que sería que se le asignaría a cada producto de la orden de producción. Pero todo depende del tipo de producto que fabrique la empresa y de las características de la empresa. No es porque yo quiera asignar siempre por unidades de producción o siempre por horas de mano de obra directa. No, eso depende de las características de la empresa y del producto. Otra forma de asignar esa tasa predeterminada o hacer ese cálculo es teniendo en cuenta el costo de la mano de obra directa. Esa es otra forma. Esto es cuando los salarios son muy parecidos. Los operarios todos tienen salarios prácticamente iguales. Se puede utilizar el costo de la mano de obra como ese nivel operativo. Entonces se dice, bueno, en este mes vamos a pagar, vamos a suponer 20 millones de pesos en mano de obra. Listo, ese sería, digamos, el denominador. Entonces, en vez de utilizar nosotros aquí 61.000 unidades, utilizaríamos el valor de 20 millones de pesos en del valor de la mano de obra a pagar. Listo. Sería el costo de la mano de obra. El anterior era horas trabajadas, horas de mano de obra directa. Y aquí es lo que se paga. Sería otra forma. Y una forma también que se utiliza son las famosas horas máquinas. Horas máquinas. Este aquí es el número 4. Número 4. Horas máquinas. Esas horas máquinas entonces se utiliza el factor, es otro factor que se utiliza para calcular, hacer el cálculo de el nivel operativo presupuestado. Entonces, si la producción está realmente mecanizada, es decir, hay máquinas, se trabaja más con máquinas que con manos de obra, resulta que hay una forma también de calcular ese nivel operativo y es diciendo cuántas horas van a trabajar la máquina. Ya, si las máquinas están trabajando las 8 horas diarias, o si son 10 horas, o si trabajan más, o bueno, entonces hay que decir, bueno, las máquinas van a trabajar este mes tantas horas. Entonces, en vez de utilizar allá las 61.000 unidades como denominador, lo que utilizamos son las horas que las máquinas van a trabajar, dependiendo de cuántas máquinas hay y cuánto tiempo van a trabajar diariamente o si trabajan continuamente. Entonces, esa es la forma en que podemos expresar nosotros el nivel operativo presupuestal. Entonces, para tener muy en cuenta que la tasa predeterminada es el factor para asignar los CIF, que los CIF se pueden asignar por CIF histórico o por tasa predeterminada. Este es el más usado, la tasa predeterminada. Pero que la fórmula, los CIF presupuestados sobre el nivel presupuestado. Los CIF presupuestados son los valores de esos que se van a asignar a las órdenes de producción y que incluye diferentes conceptos como vimos, arrendamiento, etcétera. Y que el nivel operativo presupuestado se puede expresar en unidades a producir, unidades de producto, también puede ser en horas de mano de obra directa, costo de la mano de obra directa o
en horas máquinas para asignar los SIX. No siempre se pueden asignar directamente, sino pueden utilizar el método de la tasa predeterminada.